videoconferencias o las audioconferencias como esta, ¿no? Estas aplicaciones, sabemos nosotros que utilizan servicios de comunicación como protocolos de transporte, como protocolos de red o de capa de enlace para poder comunicar. Sin embargo, las aplicaciones, principalmente las aplicaciones multimedia, sabemos que imponen o requieren cierta calidad de servicio para poder funcionar de manera correcta. ¿Qué es la calidad de servicio? La calidad de servicio la define la ITU como el efecto colectivo del funcionamiento de un servicio, el cual determina el grado de satisfacción del usuario de ese servicio. Sin embargo, nosotros, haciendo el estudio del arte, nos preguntamos qué es calidad de servicio, teniendo en cuenta usuarios, por ejemplo. Para los usuarios, tú puedes explicar tener un mejor audio. Ese es, para un usuario final puede ser eso la calidad de servicio, una mejor definición del video. Sin embargo, por ejemplo, para las aplicaciones puede ser tener el mejor protocolo de transporte, o para los protocolos puede ser tener el mejor mecanismo que controle el ancho de banda, la variación del retardo, el retardo mismo o la tasa de pérdida de paquetes. Entonces podemos darnos cuenta que según el usuario, la perspectiva de la calidad de servicio, la definición de la calidad de servicio pudiera cambiar. Además, la calidad de servicio ha requerido del esfuerzo de mucho trabajo. Por ejemplo, a nivel de aplicación, hoy en día tenemos códecs adaptativos. A nivel de transporte tenemos, por ejemplo, mecanismos de control de error, de control de flujo, de control de congestión. Tenemos a nivel de red control de admisión, reservación de recursos, y así podemos seguir la lista de esfuerzos de trabajo, de protocolos y servicios orientados a la calidad del servicio. Pero también es evidente que todos estos mecanismos en realidad trabajan de manera independiente en general. Es decir, que en la pila de protocolos, el esfuerzo que se hace a nivel de aplicación es independiente del que se hace a nivel de transporte, del que se hace a nivel de red, y así sucesivamente. Claramente nosotros hemos identificado que entonces hay diferentes perspectivas, la del usuario de un servicio y la del proveedor del servicio. Además, el usuario puede expresar sus requerimientos de calidad de servicio. El proveedor de servicio también puede proponer una calidad de servicio que no va a corresponder directamente a lo que requiere el usuario, y además tenemos un nivel de realidad que es la calidad de servicio obtenida, que la podemos encontrar en la parte de aquí abajo. El proveedor de servicio, al final de cuentas, ofrece cierta calidad de servicio, y a esa calidad de servicio va a corresponder algo que el usuario final pudo observar. En este esquema tenemos entonces diferentes actores, tenemos diferentes perspectivas sobre el mismo concepto, la calidad del servicio. Estos esfuerzos independientes, estas diferentes comprensiones nos llevan a preguntarnos y a fijar el objetivo de compartir la misma semántica de la calidad del servicio para poder ofrecer al usuario final algo que corresponda a sus expectativas. Sin embargo,
proponer la misma semántica de calidad de servicio en una escala de Internet o para ser utilizada en Internet, nosotros pensamos que es muy complicado. Entonces, identificamos otro ambiente, un ambiente más reducido, que puede ser más controlado, que es el ambiente de las redes caseras o redes de hogar. En las redes caseras seguimos teniendo los mismos actores, tenemos usuarios, tenemos aplicaciones y tenemos los servicios de comunicación. Seguimos manteniendo las mismas necesidades. Necesitamos de administrar la calidad de servicio y necesitamos también de compartir la semántica de la calidad de servicio entre estos actores. Pero además observamos ciertas particularidades de este contexto. Por ejemplo, evidentemente del lado de los usuarios hay muchísimos usuarios en una red de hogar, en una red casera que en Internet. Del lado de las aplicaciones multimedia hay mucho menos tipos y aplicaciones en una red de hogar que en Internet. Y del lado de los servicios de comunicación, evidentemente tenemos menos servicios en este tipo de redes que pueden ser controlados, administrados, y de hecho normalmente solamente tenemos un solo servicio, un solo proveedor de servicios de Internet en una red de hogar. Para los usuarios también hemos identificado que en estos contextos se pueden aplicar, por ejemplo, pueden controlar, por ejemplo, características como roles. En un hogar identificamos que los usuarios pueden ser madre, padre, estos pueden tener roles. También identificamos que pueden tener prioridades. La prioridad de utilización de los recursos de un padre puede ser mayor que la de un hijo. De la misma manera ocurre para sus aplicaciones. Las aplicaciones en este contexto pudieran tener prioridades, y esas prioridades pueden ser tratadas, administradas, a diferencia de Internet, donde es muy difícil identificar las prioridades por usuario y por aplicaciones en un esquema de principio a fin. Entonces, conservando este escenario, nos preguntamos ¿cómo administrar la calidad de servicio? Y rápidamente pudiéramos contestar estáticamente a la mano, por ejemplo. Sin embargo, hay que considerar que en Internet normalmente tenemos a los actores expertos que pueden configurar dispositivos y los recursos existentes en Internet para que la calidad de servicio sea mantenida. Sin embargo, en una red de hogar consideramos que normalmente no tenemos estos usuarios expertos que puedan configurar un punto de acceso, un gateway, una pasarela para asegurar este tipo de calidad. Así que tenemos un requerimiento de cierta experiencia para la configuración de estos equipos. Además, hay una cierta dinámica implícita en una red de hogar. Tenemos normalmente usuarios que pueden llegar de improviso y demandar el acceso a la red, como pueden ser familiares o visitantes. Además, las aplicaciones en una red casera, desde el momento que se ejecutan, están compitiendo por los recursos de red, y estas aplicaciones se paran, se reinicializan y se cancelan. Cada usuario puede ejecutar diferentes aplicaciones. Entonces hay una dinámica inherente en este ambiente. Estos dos requerimientos nos han llevado a proponer la administración autónoma de la calidad de servicio en este contexto. Esto es la presentación de los problemas que nosotros identificamos
con relación a la provisión de la calidad de servicio para las aplicaciones multimedia distribuidas. Brevemente resumiendo entonces, nuestro trabajo se encuentra en el dominio de las aplicaciones multimedia, las redes de hogar y la calidad de servicio, donde tenemos que las aplicaciones necesitan de cierta calidad de servicio, donde los usuarios desean cierta calidad y donde tenemos un proveedor de servicio que puede ofrecer cierta calidad. Así que nos preguntamos de manera natural cómo permitir a estos actores comunicar sus preferencias o requerimientos, y comunicar significa entender lo mismo. ¿Cómo compartir la semántica, el significado de la calidad de servicio desde estos puntos de vista diferentes? Y cómo implementar, desplegar una solución de calidad de servicio autónoma. Nuestro trabajo entonces se fijó como objetivo el de proponer la provisión de la calidad de servicio de manera autónoma para sistemas multimedia distribuidos en el contexto de redes de hogar. Para esto desarrollamos un cuadro semántico de calidad de servicio que fue utilizado en un framework autónomo de administración de la calidad de servicio. Nuestras contribuciones pudieron ser implementadas y probadas en el contexto de un proyecto europeo que se llamó Pilatfon. Bueno, ahora paso a la contribución número 1. La presentación va a seguir este esquema que ustedes están viendo. En primer término voy a presentar nuestro cuadro semántico, posteriormente la parte de gestión autónoma, luego voy a mostrarles el despliegue, la implementación y la evaluación del sistema, y voy a concluir con las conclusiones generales del trabajo futuro. Muy bien, entonces nosotros tenemos necesidad de expresar la semántica de la calidad de servicio. Para esto nos basamos en lo que se conoce como la ingeniería guiada por modelos. La ingeniería guiada por modelos básicamente está orientada a guiar el desarrollo del software basándose en modelos. Dentro de la ingeniería guiada por modelos encontramos la arquitectura guiada por modelos, o MDA, propuesta por la OMG. La MDA propone 3 niveles en su arquitectura, en su metodología. En un primer nivel están los requerimientos del sistema, está el ambiente, la descripción del ambiente en el cual se va a ejecutar el sistema. Esto es completamente independiente de la computación, de ahí su nombre de Computation Independent Model, modelo independiente de la computación. En su segundo nivel, MDA propone la especificación del funcionamiento de un sistema independientemente de la plataforma en la cual se va a ejecutar. Así que este un nivel llamado Platform Independent Model, digamos que corresponde a la modelización de un sistema que va a ejecutarse en una máquina virtual. En una máquina virtual porque correspondería a la ejecución de cualquier sistema, de cualquier plataforma. Y en la parte de más abajo tenemos la integración de este modelo independiente de plataforma OPIN, pero tomando en cuenta los detalles de la plataforma en la que se va a ejecutar el sistema. Y esto lo vamos a llamar PCM. PCM es el modelo específico de la plataforma. Este es MDA,
Y nosotros utilizamos MDA para inspirarnos en nuestra metodología de trabajo, para crear nuestra metodología de trabajo. MDA propone, para pasar de un nivel SIM a un nivel PIM, una serie de transformaciones. Reglas van a permitir pasar de un modelo a otro. Con el fin de modelizar los conceptos de calidad de servicio, pues utilizamos nosotros las ontologías. La ontología está definida como la especificación explícita de una conceptualización. Dicho de otra manera, una ontología nos permite concretizar lo que se conoce de un dominio de conocimiento. Las ontologías han ganado mucha popularidad gracias a ciertas características, propiedades, como son la organización del conocimiento, la clasificación de conceptos. Sobre todo, utilizar ontologías nos permite desarrollar, proponer un vocabulario común a los utilizadores, a los usuarios de la ontología, y también nos permite especificar la semántica de los conceptos. Es decir, que cuando utilizamos ontologías podemos desarrollar un vocabulario para todos los usuarios y también definir qué es lo que quieren decir, qué es lo que se quiere decir con cada concepto y compartir este significado entre los usuarios. Las ontologías hoy podemos usar como un medio de comunicación entre personas, y cuando son operadas por computadora permiten la interoperabilidad de sistemas de información. Estas características de las ontologías han permitido integrarlas en la ingeniería guiada por modelos. Y de hecho, vamos a encontrar hoy en día la arquitectura guiada por modelos, u ODA, que básicamente es la integración del área de la ingeniería de software y de la web semántica. La ingeniería de software desde hace mucho tiempo sabemos nosotros que tiene a la modelización como una disciplina básica necesaria para la creación de arquitectura, el desarrollo y la comunicación y verificación de modelos. Y la web semántica sabemos nosotros que ha ganado popularidad y básicamente fue la web de la www, consorcio de la www, quien dijo que se puede combinar las tecnologías de la web semántica con la ingeniería de software, la ingeniería de software, con el objetivo de obtener modelos no ambiguos sobre un dominio de conocimiento, y que también nos permitiría validar y verificar la consistencia de una forma automatizada. El otro ejemplo fue la ODM. La otra especificación es la ODM, que es el Ontology Definition Metamodel. ODM propone la utilización de tecnologías, además de UML, para la creación de modelos específicos de plataforma. Así que aquí podemos ver cómo las ontologías pueden permitir partir de un modelo independiente de la computación, como veíamos hace un momento, y llegar hasta la parte específica de plataforma. Así que, inspirándonos en estos métodos, en estas especificaciones, nosotros proponemos la combinación MDA-ODA para crear la arquitectura guiada por ontologías multimedia, ¿no? Nosotros identificamos entonces las necesidades de nuestros actores, que les mostré al principio,
las analizamos y en nuestro nivel hicimos una selección de estándares y modelos que van a permitirnos crear un conjunto de ontologías para modelizar estas necesidades del usuario. Posteriormente, estos modelos independientes de plataformas son instanciados para generar los modelos específicos de plataforma. Desde un punto de vista de MDA, desde un punto de vista del dominio de conocimiento y desde el punto de vista del actor, nuestra metodología MODA está integrada, se puede ver como este cubo que ustedes tienen, donde de un lado tenemos al modelo al nivel SIM, PIM, PCM, del otro lado tenemos los dominios de conocimiento A, B, N, y desde aquí abajo tenemos los puntos de vista del actor. Entonces, para crear nuestros modelos, nosotros seleccionamos el lenguaje OWL. OWL lo seleccionamos por sus características. Sabemos que es un lenguaje bastante popular porque permite la creación de conceptos complejos basados en sus constructores, permite la de conceptos y propiedades, la intersección de conceptos y propiedades, así como definir clases basadas en restricciones, como de igualdad, como de relaciones de mayor que o menor que. Sobre todo, OWL está construido sobre la lógica de descripción. Así que todos los conceptos, las propiedades y los axiomas descritos en OWL mantienen este formalismo. Este formalismo permite, de primer orden, de lógica de primer orden, permite la utilización de motores de inferencia de conocimiento o razonadores, vamos a decir. Estos razonadores nos permiten inferir conocimiento que no es explícitamente definido en la ontología. Así que podemos encontrar la inclusión de clases, se le conoce como subsumption, inferir hechos no explícitos, pero también verificar la coherencia de la ontología. Y por supuesto, OWL es utilizado por los estándares ODA y ODM. Muy bien, entonces tenemos la metodología de trabajo, tenemos el lenguaje para construir nuestro bloque de semánticos. Y en esta diapositiva vemos los casos de uso que planteamos para nuestro cuadro semántico. En él podemos ver a los actores que estamos quien debe ser capaz de definir prioridades de sus aplicaciones multimedia. Tenemos al administrador de la red de hogar, que debe ser capaz de caracterizar a sus usuarios, lo que puede incluir la definición de la prioridad del usuario. Tenemos a un proveedor de servicio de red que debe poder caracterizar los recursos de la red, y tenemos proveedor de aplicaciones que debe poder caracterizar la aplicación. Particularmente nosotros nos concentramos en la parte de los requisitos del servicio. En la parte de los requerimientos de calidad de servicio. Estos casos de uso nos permiten entonces hacer una selección de modelos y estándares que van a conformar nuestro SIM. Rápidamente les presento estos modelos. Para la caracterización de las aplicaciones,
nos basamos en la recomendación de ITV 700, el cual propone una metodología para la caracterización de servicios multimedia. La parte interesante de esta especificación es que nos propone caracterizar no importa cualquier aplicación multimedia basándonos en áreas de comunicación como de conferencia, como de recepción, de colección de datos, de envío, de distribución o de plática. De esta forma podemos caracterizar una aplicación multimedia distribuida utilizando una de estas áreas de comunicación o la combinación de ellas. Así, por ejemplo, ahorita estaríamos haciendo una conferencia. Y una conferencia tiene unos parámetros que pueden ver ustedes aquí arriba a la derecha, como la configuración de la comunicación, la configuración del sentido de la información, quién controla el envío de la información, el retardo, etc. Para la parte de la calidad de servicio, nos concentramos en el estándar, la especificación X641. Este estándar permite la caracterización de requerimientos de calidad de servicio y en realidad de conceptos de calidad de servicio. Así que este estándar nos dice que una característica de calidad de servicio tiene un nombre, una descripción y una unidad de medida, una unidad de cuantificación. Los requerimientos de calidad de servicio tienen parámetros y los parámetros de calidad de servicio son un máximo controlado, un mínimo aceptable, límites inferiores y valores futuros. También contamos con funciones de administración de calidad de servicio y estas funciones de calidad de servicio afectan a los parámetros de los requerimientos de calidad según el servicio contratado, que puede ser de CEPO, que puede ser de corrección o que puede ser garantizado. Para la parte de la especificación de las prioridades del usuario, nos inspiramos en estándares existentes. Todos estos estándares usan, por ejemplo, 8 clases o 8 tipos de tráficos, asignan números básicamente, donde 0 es la prioridad, la menor prioridad para un tráfico y 7 es la mayor prioridad para un tráfico, como de audio. Sin embargo, una cosa que hay que aclarar es que algunos de estos estándares mencionan, por ejemplo, que es la prioridad del usuario y en realidad no hay ningún estándar que semánticamente trate la prioridad del usuario como debe ser. En realidad no es la prioridad del usuario, es la prioridad del tráfico generado. Es decir, C corresponde al tráfico de internet, como puede ser de un FTP, por ejemplo, de un servicio de transferencia de archivo o de navegación, ese es 0. Y 7 corresponde al tráfico generado por una aplicación de audio, como está usando en este momento, pero no corresponde a la prioridad dada por el usuario de la aplicación, sino son predefinidas estáticamente y así son tratadas por los recursos de red. Solamente hay una especificación que hace esta diferencia y cuando habla de prioridades del usuario, en realidad se refiere a la prioridad que un usuario puede tener, importante, no importante, menos importante, y esa es la UPnP calidad de servicio. Esa especificación habla de que un usuario puede tener una prioridad 0, es mínima, o máxima de 255. Y aquí vemos entonces tratamos nosotros de integrar en nuestro modelo de prioridades también
la calidad de la experiencia. La calidad de la experiencia rápidamente está definida como la aceptación general de una aplicación o de un servicio tal que el usuario la ha experimentado. Es decir, en otras palabras, es la opinión del usuario respecto a un servicio, la opinión del usuario respecto a una aplicación multimedia, el servicio que le da una aplicación multimedia para nosotros. La calidad de servicio se mide utilizando, por ejemplo, el Mean Opinion Score. MOS es simple. MOS dice: un usuario puede decir que la calidad es excelente y asigna un 5, o puede decir que la calidad fue mala y asigna un 1. Haciendo el resumen, aquí podemos ver entonces que para asignar las prioridades la manera más fácil es usar números, y nosotros seguimos este mismo esquema. Nos inspiramos tanto en las prioridades manejadas del lado de la red como en la calidad de experiencia del lado del usuario para expresar las prioridades. Para la caracterización del contexto que es la red para nosotros, hay muchos trabajos que proponen la caracterización. Sin embargo, están orientados principalmente a dispositivos para la automatización de sistemas que no corresponden totalmente a lo que nosotros buscábamos. Así que miremos en la información que es manejada a nivel sesión, como puede ser el nombre de una computadora, el gateway, la dirección de red, el tipo de red, público, privado, el sistema de direccionamiento, también información respecto a la red. Finalmente, todo esto para nosotros nos permitiría construir la descripción de la sesión, que es muy importante para nosotros tener en todo momento el control de sesión multimedia, en nuestro caso, existente en la red de hogar. Y para modelar la sesión nos vamos en los estándares utilizados hoy en día, que es STP, y integramos aspectos dinámicos con interactivos incluidos en la especificación, en el track SDP NG. Así que estos estándares que les acabo de presentar integran para nosotros el primer nivel de nuestra metodología modal. Ahora bien, vamos a crear, les voy a presentar el nivel PIM, los modelos independientes de plataforma. En el nivel PIM nosotros integramos, construimos, y las diferentes ontologías corresponden a cada uno de los modelos que les presenté. Así, por ejemplo, para las aplicaciones multimedia tenemos esta ontología que ustedes están viendo, donde tenemos las diferentes tareas de comunicación, de plática, distribución, de recepción, colección, conferencia, envío. Estas tareas de comunicación tienen parámetros, como les había yo mencionado, que son configurables. Y por supuesto, la información que se está transmitiendo usando estas tareas, las propiedades que se van a configurar y que le van a dar identidad a cada una de estas tareas de comunicación. En lo que ustedes saben, que a la calidad de servicio, esta es la metodología que se estudió, en la cual tenemos características de calidad de servicio que tienen un nombre, una descripción, una unidad de medida, un parámetro, que es el requerimiento de calidad de servicio, que responde a una característica, pero que tiene un valor y que tiene una unidad de medida. El valor tiene un máximo, un mínimo, un valor objetivo, como habíamos visto hace un momento. Y la medida puede ser en distancia, en tiempo, porcentaje. Y el requerimiento
esto de calidad de servicio tiene un papel de contrato, que como vimos, el estándar puede ser de mejor esfuerzo, garantizado o de corrección. Del usuario, aquí la ontología, donde tenemos al usuario, el usuario tiene un rol en un hogar, que puede ser un usuario casero o administrador. El usuario tiene aplicaciones y sus aplicaciones tienen prioridades dadas por el usuario. En lo que se refiere a la caracterización de la red, tenemos el punto central, el concepto central, que es la computadora, el host, el dispositivo del cual se está ejecutando la aplicación. Tenemos las direcciones de red, tenemos la red. Y finalmente toda esta información está integrada, importada en una ontología que describe la sesión. Así, en la ontología de la sesión, aquí en el centro, vamos a encontrar la información descrita en ontología de multimedia, de calidad de servicio, de la prioridad de los usuarios y de la aplicación y de red. De esta forma, entonces hemos completado la parte de los modelos independientes de plataforma, que es el PIM de moda. La parte del PCE, que corresponde a dónde se va a ejecutar estos modelos, se los voy a presentar en la parte de evaluación y implementación del sistema. Ahora voy a pasar a la segunda contribución de nuestro trabajo, que es el cuadro, un framework autónomo para la gestión de la calidad de servicio. Si recordamos, en nuestro contexto hay una dinámica de la calidad de servicio de una manera autónoma, porque nosotros creemos, hacemos la hipótesis que no tenemos a los usuarios altamente capacitados para hacer este tipo de configuraciones. Y además, dada la dinámica existente de creación de aplicaciones, de aplicaciones multimedia que se ejecutan, de usuarios que entran en la red, que salen de la red, lo más apropiado es proponer una solución que se adapte a estos cambios. Así que el modelo de computación autónoma para nosotros es el más apropiado. La computación autónoma es un approach, un paradigma para la autogestión de sistemas de información con un mínimo de participación humana. La computación autónoma fue propuesta por la IBM. En su propuesta se habla de elementos autónomos, como podemos ver aquí, compuestos de un administrador o manager autónomo y de los elementos administrados. Un administrador autónomo sigue un ciclo de control compuesto por una actividad de monitoreo, de análisis y plan de ejecución. Estas actividades comparten una base de conocimientos y de hecho esas actividades pueden comportarse de acuerdo a lo que esté definido en esta base de conocimientos, que normalmente son políticas de alto nivel establecidas por los usuarios, por los administradores de red o de recursos en general. En la parte de abajo tenemos los elementos administrados que ofrecen sensores, que ofrecen interfaces de efecto, de aplicación. Estas dos interfaces las podemos ver como APIs, como interfaces de programación, que nos van a permitir modificar el estado del elemento administrado. También podemos ver sensores y efectores en la parte del Autonomic Manager,
básicamente son utilizados para colaborar con otros managers de ser necesario. La computación autonómica nos propone propiedades de autogestión. Las más conocidas son la autorreparación, que es la capacidad de detectar, diagnosticar y reaccionar a los malos funcionamientos del sistema. La autooptimización, que es la capacidad de buscar funcionar de manera óptima todo el tiempo. La autoprotección, que es la capacidad de identificar y protegerse contra ataques. Y la autoconfiguración, que es la capacidad de adaptarse dinámicamente y automáticamente a los cambios en el contexto. Nuestro trabajo en la parte de gestión de la calidad de servicio consiste a autoconfigurar los dispositivos en la red para mantener la calidad de servicio requerida. Para esto es necesario, como habíamos visto, una base de conocimientos, y nuestra propuesta es utilizar nuestro framework semántico creado usando Moda como base de conocimientos en el cuadro autónomo, y esto nos va a ayudar a tomar decisiones de autoconfiguración. La toma de decisiones en los cuadros autónomos se pueden hacer de tres maneras, definiendo políticas de tres tipos. Son políticas de acción ágiles que son definidas, por ejemplo, usando sentencias sí, entonces, y el estado actual se cumple. Si la condición actual se cumple, entonces realizamos cierta acción. También podemos usar políticas de objetivo. En las políticas de objetivo, ¿cómo se define? ¿Cuál es el objetivo deseado, el estado deseado? Pero no vamos a decirle al sistema cómo llegar. El sistema debe ser diseñado e implementado de tal manera que él pueda encontrar la solución para llegar al estado deseado. O pueden ser definiciones de utilidad, donde podemos darle al sistema diferentes objetivos, y la función de utilidad para encontrar el mejor compromiso teniendo en cuenta las restricciones y los objetivos. Estas políticas de decisión forman parte del plan, de la actividad plan de un administrador autónomo, como podemos ver en la figura. Así que nosotros, en nuestra propuesta, nuestra contribución es la de integrar nuestro espacio semántico compartido como base de conocimiento en este sistema de gestión autónomo de la calidad de servicio. Para eso hemos propuesto un modelo de decisión que dentro del plan, que forma parte del plan, de la actividad del plan de nuestro administrador autónomo. Les explico rápidamente la prueba de concepto a esta contribución. Tenemos un modelo de decisión, un plan de decisión que consiste en maximizar las prioridades del usuario y de las aplicaciones sujetos a los flujos enviados y a los tipos de servicio. Esta función objetivo de maximización de prioridades y las restricciones de un control de emisión, donde asociamos un costo de ancho de banda para cada flujo, y por supuesto la suma de estos anchos de banda no pueden sobrepasar el máximo disponible, en este caso de ancho de banda en la red. También solamente podemos asignar un solo tipo de servicio por flujo, es decir, un flujo o bien recibe un trato de mejor esfuerzo, de best effort, o bien recibe un trato de video, o bien recibe un trato de audio, etc.
no puede recibir best effort y audio, best effort y video. Por mencionar un ejemplo. Muy bien, entonces tenemos nuestro cuadro autónomo y buscamos implementarlo, aplicarlo. Nos topamos con la arquitectura de UPnP de calidad de servicio, que es el estándar de facto en redes locales para el trato manejo de la calidad de servicio. Esta especificación nos muestra aquí rápidamente que hay un administrador central de calidad de servicio que recibe peticiones de un punto de control, quien controla las aplicaciones. Este administrador de calidad de servicio envía, de ser necesario, una petición a un almacén de políticas de calidad de servicio que responde a las peticiones indicando cuál es el trato que se le va a dar al flujo solicitado. Finalmente es el manager de calidad de servicio quien va a implementar, quien va a solicitar a los dispositivos de calidad de servicio la ejecución de lo descrito en el tráfico, en el descriptor del tráfico. Esta es la propuesta de UPnP calidad de servicio. Sin embargo, hay una parte que es la definición de las políticas de calidad que no está clara en la especificación y que nosotros con nuestra propuesta hacemos una extensión a esta especificación con el objetivo de facilitar esta definición de políticas de calidad de servicio, de tal forma que nuestra propuesta, nuestra aplicación, la aplicación del cuadro autónomo, en este caso aplicado a la UPnP calidad de servicio, muestra una extensión en lo que es el repositorio de políticas de calidad de servicio, que se incluye en su versión original, como pueden ver aquí, y que nosotros extendemos con MODA, donde se definen políticas de calidad de servicio usando las ontologías y tratando las ontologías que hemos visto anteriormente. Esto presenta una interfaz, presenta un punto de vista, permite tomar en cuenta el punto de vista del usuario. Tenemos el punto de vista de la aplicación, donde es el manager autónomo que toma en cuenta las solicitudes de calidad de servicio, y también tomamos en cuenta el punto de vista del proveedor de servicio, que es el conjunto de dispositivos en la red, y que para nosotros en el sistema autónomo es el elemento administrado. Entonces tenemos el elemento administrado, tenemos el manager autónomo y tenemos la base de conocimientos, que es la interfaz hacia nuestro usuario de hogar. Muy bien, paso ahora a la parte de implementación y de evaluación de nuestro trabajo. Nuestro trabajo fue elaborado en el cuadro del proyecto Filatfon. Filatfon es un proyecto que propone el desarrollo del concepto de hogar extendido, donde el usuario puede de manera remota no solamente sus contenidos multimedia, sino también pueden experimentar sus servicios de manera remota como si estuvieran en casa. Implica también servicios de domótica, de seguridad remota, etc. Nosotros aquí nos enfocamos en la parte de calidad de servicio y nos enfocamos al interior del hogar, no entre hogares en este caso. Para la parte de nuestra metodología, el PCM fue desarrollado tomando en cuenta el proyecto Filatfon. Así que
instanciamos nuestro modelo PIM para crear nuestro PCM, basándonos en una aplicación de video a la demanda. Y rápidamente, aquí tenemos la instanciación, el modelo independiente, el modelo específico de la plataforma, con todos los datos que nos permiten hacer el desplegado de las aplicaciones. Tenemos la video on demand, aquí caracterizada. Tenemos la red, el dispositivo en el cual se ejecuta la aplicación. Tenemos los requerimientos de calidad de servicio. Tenemos las prioridades manejadas por el usuario. Y toda esta información la integramos en una descripción de la sesión, semántica. Este modelo permite crear diagramas de clases y finalmente desarrollar, implementar la solución usando el esquema de framework OSGI, UPnP, donde desarrollamos el manager en colaboración con Telefónica de España, donde desarrollamos el dispositivo de calidad de servicio y el policy folder. Una vez desarrollado e implementado el sistema, pues les presento el contexto de evaluación. Simulamos una red casera, un punto de acceso, un control autónomo un punto de control UPnP que contiene el manager autónomo de calidad de servicio, y en esta red hicimos la transmisión de audio y video con un flujo de perturbación. Aquí a la izquierda del resumen tenemos el punto de acceso, el punto de control. Usamos feedback como una herramienta para la generación de tráfico, VLC como software para la transmisión de audio y video, e implementamos las funciones que anteriormente les mostré de UPnP Manager, Policy Folder y el dispositivo de calidad de servicio. En un primer tiempo tenemos nuestro modelo de decisión en el administrador autónomo de calidad de servicio, y simulamos 15 flujos que corresponden a diferentes tipos de aplicaciones, como video a la demanda de alta definición, de definición estándar, audio a la demanda, voz sobre IP, videoconferencia y transferencia de archivos. Tienen un costo de ancho de banda asociado y tienen una prioridad. Ejecutamos nuestro modelo de decisión en un primer tiempo y nos dio como respuesta los 7 flujos aceptados, tomando en cuenta las prioridades y los costos asociados. En un segundo tiempo modificamos las prioridades para observar el comportamiento del modelo de decisión y nos da una solución con 10 flujos aceptados que corresponde a la modificación de las prioridades, y en un caso de no aceptación, a pesar de la prioridad, se debió, la interpretación es que se debió al costo asociado al flujo. Continuando con las evaluaciones, realizamos, aquí les voy a presentar 3 experimentos nada más que corresponden a la transmisión de flujos de video de definición estándar, de alta definición y de audio. La configuración de flujos son las típicas, como aquí pueden observar. Y para cada experimento creamos un flujo de perturbación de background de 20 megabits por segundo en BCR. Nos concentramos en observar la tasa de pérdidas y la variación del retardo. Estos 2 parámetros con y sin el módulo de
Administración Autónoma de Calidad de Servicio activada. Esos son los resultados que obtenemos. Podemos ver que cuando la calidad de servicio no está activada, que es en este caso, en el caso de Standard Definition, los valores de la variación del retardo son fuera de lo aceptable completamente, definidos en el estándar. La tasa de pérdidas es completamente alta al punto que no nos permitía observar el video. Y cuando activamos el módulo de calidad de servicio autónomo, el valor de variación del retardo entraba en valores aceptables y la tasa de pérdidas cero. Este patrón de comportamiento se mantuvo para los siguientes experimentos, donde sin calidad de servicio la variación del retardo era alta, la tasa de pérdidas no era aceptable, y con calidad de servicio pues teníamos a veces una tasa de pérdidas, pero se podría no tomar en cuenta. Finalmente, para el audio fue el mismo comportamiento. Así que los resultados nos permitieron decir que nuestra solución en este contexto funciona. Y realizamos algunos test, algunas pruebas subjetivas, y aquí nada más para ilustrarles un ejemplo de una transmisión de video en la parte de arriba sin calidad de servicio, siempre con 20 megabits de perturbación en background, y en la parte de abajo con el módulo de calidad de servicio activado, aún con la perturbación de tráfico. Muy bien. Para concluir entonces, en nuestro trabajo proponemos MODA como un marco semántico que nos permite la expresión de las preferencias y los requerimientos de calidad de servicio, y también nos permite caracterizar los recursos y los servicios disponibles en la red. Nos permite tomar en cuenta los diferentes puntos de vista de los actores para crear un espacio semántico común que permita comprender a nuestros actores, tener el mismo entendimiento sobre los diferentes conceptos de calidad de servicio. Finalmente, aproximar lo que el proveedor de servicios ofrece con lo que el usuario final desea. También MODA pues, nos permite la reutilización de conocimientos, ya que, como mencionamos, MODA está basado sobre la selección de estándares internacionales para caracterizar los requerimientos del usuario. Así que estos estándares nos han permitido, por ejemplo, que MODA sea utilizado incluso para la creación de descriptores de despliegue de aplicaciones. Y bueno, finalmente MODA está definido usando un lenguaje basado sobre la lógica de primer orden, sobre la lógica de descripción, lo que nos permite ejecutar razonadores sobre las ontologías creadas y verificar de esta forma la consistencia e impedir inclusive un nuevo conocimiento sobre las ontologías definidas. En lo que se refiere a la gestión autónoma de la calidad de servicio, hicimos la concepción y el desarrollo de este marco autónomo. Usamos MODA como la fuente de conocimientos. La contribución es que está guiada por las preferencias de los usuarios y las necesidades de la calidad de servicio de las aplicaciones multimedia. Por supuesto, con el mínimo de participación del usuario, puesto que es el manager, el autónomo, quien hace la conexión con los diferentes dispositivos en la red y los configura de acuerdo
a los requerimientos de calidad de servicio especificados al momento de crear la sesión. Como perspectivas, nosotros pensamos que podemos integrar modelos más complejos en parte de la toma de decisiones. Modelos inclusive que puedan aprender, redes neuronales, en fin, abrir esta parte de la toma de decisiones a otro tipo de esquemas para funciones que puedan tomar en cuenta diferentes objetivos. También pensamos integrar otras funciones de autogestión. Nosotros nos concentramos simplemente en la autoconfiguración de los recursos de red, pero si hablamos en un momento dado de la auto-optimización, la auto-recuperación, la autoprotección. Una extensión natural a nuestro trabajo es la integración de estas propuestas en esquemas de end-to-end, de calidad de servicio de principio a fin. Esto quiere decir que se puedan tomar en cuenta nuestras ideas, que se puedan aplicar nuestras ideas en cuadros de comunicación entre redes de OLAP. Finalmente, proponer también la extensión y la utilización de moda en otros dominios, y inclusive para otros tipos de redes, como puede ser redes de área personal o redes de sensores, por ejemplo, también, que casualmente estamos comenzando un proyecto de este tipo. Muy bien, pues esa es la presentación. Mi parte, me tomó un poco más de tiempo esperado. No sé si tengan algunas preguntas. Sí, bueno, ahora se abre la sesión de preguntas, de comentarios. Gracias, Jorge, por la presentación. Jorge, ¿me estás escuchando? Gracias por la presentación. Si hay ya algunas preguntas que te quieren hacer, quienes quieran preguntar, pues van a tener que venir acá para podérselas formular. El profesor. Sí, casi no te veía. Ahora sí me estás escuchando. Bueno, la primera persona que te quiere preguntar es el profesor Andrés Arcia. Y bueno, el que quiera, pues ya sabe que tiene que venir hasta acá para hacer la pregunta. Hola, Jorge. Hola. Bueno, no, primero felicitarte por el trabajo, me parece bastante interesante y abarcaste pues un montón de aspectos, o sea, el trabajo es vasto pues. Y bueno, ya nada más en ese contexto me parece ya bastante interesante la contribución, ¿no? Entonces bueno, qué bueno que eso nos está compartiendo hoy de esta manera. Además que quedó muy clara la presentación y bien simpático todo. Ahora Jorge, sabes que me estaba preguntando en el experimento que hiciste, me pregunto, sabes que ahí me di cuenta que cuando aplicas tu modelo de calidad de servicio, hay una ganancia importante, bastante importante con tu modelo, ¿no? ¿Llegaste en algún momento a probar cuál es el punto en el que, teniendo tu modelo, empiezas a tener pérdidas, que fue la métrica que usaste para medir el impacto de tu modelo, tolerables por el humano, y en ese punto, porque imagino que depende del ruido que introduzcas y de la configuración de los flujos que tengas, entre otros tamaños de paquete, etcétera, tipo de aplicaciones, el perfil. ¿Qué ocurre entonces cuando no usas tu modelo, pero tu modelo aplicado da un perfil de pérdidas tal que sea tolerable por el humano? A ver, si entendí bien tu pregunta. ¿Quieres decir cuál era el punto en
la transmisión de audio y video sin usar o sin activar el módulo de autónoma. No, más bien, tú podías, o sea, el usuario puede tolerar un perfil de pérdidas usando tu modelo, porque tu modelo creo que en algún momento, si empiezas a meterle más carga, más bien debió haber comenzado por ahí, si empiezas a meterle más carga a tu modelo, ¿verdad? Llegará un momento en que empiezas a tener pérdidas, ¿cierto? Sí. Ajá. Entonces, si sigues aumentando la carga, pues tu modelo en algún momento también va a perder el control del escenario. Pero justo antes de perder ese control, cuando tu modelo todavía le está dando al usuario buena calidad de servicio, la pregunta mía es, ¿qué ocurre cuando desconectas el modelo con esa cantidad de carga? Sí, lo que nosotros hicimos, creo que entendí tu pregunta, es empezamos a cambiar la carga, ¿no? La carga, lo que tú llamas el tráfico de background, de perturbación. Nosotros empezamos con 1 mega, luego pasamos a 10 megabits por segundo, al final de cuentas decidimos utilizar 20 megabits por segundo, y en este caso nosotros consideramos que 20 megabits por segundo en una red de hogar es algo considerable, tomando en cuenta los parámetros de redes de hogar de hoy en día. Aquí, por ejemplo, se manejan anchos de banda para ADSL2 de hasta 20 megabits por segundo en descenso y de 1 megabit por segundo hacia internet, ¿no? En una red local, pues aún estamos de manera inalámbrica hablando de 50 megabits por segundo, lo que 20 megabits por segundo representa aproximadamente la mitad de los recursos. Para nosotros, por eso estamos 20 megabits por segundo. ¿Qué pasa cuando desactivamos modelo calidad de servicio autónomo manteniendo los 20 megabits por segundo? Pues lo que veíamos en los resultados, teníamos una tasa de error muy alta, tanto que el audio y el video no se toleraban, no se comprendían. Al activarlo, pues la prioridad se respetaba, se creaban las listas de acceso de manera automática, de tal forma que entonces el audio y el video venían a su calidad de esperada. Si entendí bien tu pregunta, lo que pasa cuando saturábamos la red y desactivábamos el modelo de calidad de servicio, pues el usuario no tenía, o sea, nosotros como usuarios no teníamos la calidad esperada. Ok, está bien. Bueno, muchas gracias, Jorge. Esa era la pregunta que tenía. No sé si alguien más tiene otra pregunta. Bueno, aquí te dejo con el profesor José Aguilar, que te va a preguntar algo. Gracias. Yo voy a hacer una pregunta si alguien tiene otra. Jorge, sí, como dijo Andrés, muchas gracias por la presentación que nos diste. Te quería preguntar, quizás salgan 2 preguntas de las que te voy a hacer. Ustedes básicamente lo que hicieron fue combinar 2 paradigmas. Un paradigma, en la primera parte presentas un paradigma vinculado a ODA como tal, para todo lo que es el modelo semántico que plantean, y después para la segunda constitución, que es más vinculado al tema de la computación autonómica, usan el resultado del uso del primer paradigma en el segundo paradigma como tal. La pregunta que te quería hacer era si ustedes no vieran, porque a la final ustedes se concentraron en la segunda construcción en el problema de autoconfiguración,
Si ustedes no hubieran considerado el desarrollo que habían hecho en moda y en específico en el planteamiento de toma de decisión que hacen, hubieran caracterizado el problema matemáticamente, por ejemplo, es decir, usando criterios de optimización, qué sé yo, expresiones matemáticas que definieran eso, ¿qué tanto consideras tú que hubiera cambiado el sistema? Es decir, déjame ver cómo la planteo. ¿Es que es más propio desde un formalismo matemático o desde un formalismo ontológico realizar la propuesta que ustedes hicieron? ¿Qué aporte estaría haciendo el enfoque que ustedes consideraron a otro enfoque más orientado a un proceso que hubiera permitido auto-optimizarse, el proceso de autoconfiguración, llevar implícito estas otras tareas modeladas matemáticamente? De hecho, yo creo que hablaste del tema de eventualmente usar redes neuronales aleatorias, algoritmos genéticos, por ejemplo, en estas tareas. Entonces, el haber combinado los dos, ¿qué aporte, qué hace distinto de haber usado en todo el proceso de MAPE más un enfoque matemático que el enfoque ontológico que ustedes usaron? La riqueza del enfoque que estamos usando con moda y las metodologías de expresión semántica son dos. De un lado, las metodologías nos permitieron definir conceptos de tal manera que podíamos establecer las diferencias entre lo que el usuario necesita o desea, y por otro lado los recursos de red administrados por el proveedor de servicio. Así que podíamos hablar de prioridades de aplicaciones que refieren realmente a las aplicaciones, y podemos hablar de prioridades de usuarios que se refieren realmente a las prioridades de los usuarios. Así que las metodologías, este modelo semántico nos permite compartir el mismo significado de los diferentes conceptos usados en nuestro marco. También, si vemos esta, en la diapositiva, no sé si aún tienen el video. Sí está. Perfecto. Moda también nos permite hoy en día, por ejemplo, definir políticas, vamos a decir, al aire, como pueden ser políticas que se pueden aplicar a un grupo de usuarios, por ejemplo. Con moda podemos definir, como mencioné en algún punto, roles. Podemos agrupar los usuarios por roles, por ejemplo, o hacer simplemente grupos de usuarios y definirles una prioridad por grupo, o definir la utilización de recursos por grupos, por ejemplo, y definir políticas de la utilización de la red siguiendo sus criterios. Es decir, que de una forma un poco más simple podemos ir agregando otros parámetros en las políticas de utilización de los recursos, y que al final de cuentas, por ejemplo, se pueden traducir o aplicar a otros estándares como es el PNP, calidad de servicio. Si usáramos modelos matemáticos y pudiéramos modelar matemáticamente esto, tú sabes que integrar un nuevo parámetro en un modelo, pues habría que rehacer el modelo, validar el modelo, probarlo matemáticamente tal vez, verificarlo matemáticamente también. Implica otras actividades, otro tipo de verificación, que de cierta forma nosotros al atacarlo con las ontologías nos apoyamos otro nivel y los razonadores para hacer lo que es verificar la consistencia en ontología. Y bueno, pues extender, si es necesario,
lo que es la base de conocimientos para tomar en cuenta en la toma de decisiones de nuestro administrador autónomo. Jorge, sí, está bien interesante la respuesta. Lo otro que te quería preguntar, a nivel de implementación de plataforma, ¿qué usaron? ¿Qué herramientas? Para moda, por ejemplo? Nosotros para moda usamos, para el diseño y el desarrollo de las metodologías usamos Protege. Luego para la manipulación de las metodologías usamos el API abierto de OWS. Este API nos permite acceder a las metodologías, parsearlas, modificarlas, conocer sus valores, hacer consultas a la metodología, aplicar reglas. En lo que se refiere a la parte autónoma, al administrador autónomo, pues usamos principalmente OSGI como biblioteca en cuadro. OSGI, hay un plugin para Gipsy que implementa el PNP OSGI y es un servicio en PNP y usamos este framework para desarrollar nuestros conceptos autonómicos. Es decir, que este API disponible en Eclipse nos permite usar los servicios de PNP y nosotros desarrollamos la parte con el comportamiento autónomo. Luisa te va a hacer una pregunta, Jorge, gracias por tu respuesta. Así es. Yo lo que no entendí bien es la manera con la cual, o el algoritmo que utilizas para integrar todos los puntos de vista necesarios, es decir, los requisitos de los varios actores en una sesión. ¿Se entiende lo que digo? Sí, claro. Nosotros aquí tomamos en cuenta, para hacer la prueba del concepto, dos prioridades. La del usuario y la de la aplicación. Ahí es la parte en la que estamos tomando en cuenta de moda la caracterización del usuario y de las aplicaciones en lo que se refiere a las prioridades. Esas prioridades fueron puestas, como pueden ver, en este producto, no especificado, pero es un producto, una multiplicación de lo que de la prioridad del usuario con la prioridad que el usuario da a sus aplicaciones. En lo que se refiere al usuario y sus prioridades, aquí están consideradas. Pero yo me refería... en lo que es... ¿Sí, por favor? Sí, que yo me refería más a una transferencia anterior en la cual se ve la caracterización semántica con diferentes ontologías de las propiedades que cada uno de los actores quiere, y después tú dices que las integras todas en la sesión. Esto mismo. ¿Cómo haces esta integración? Muy bien. La integración se hace en dos partes. Esta ontología de sesión, la que vemos al centro, importa cada una de estas ontologías. Estas instancias de ontologías son importadas dentro de la ontología de la sesión, que posteriormente
instanciada de acuerdo a la forma y tratada tratada con el API, pero yo una vez que contiene la información de la sesión. Entonces, desde el punto de vista del modelo, desde el punto de vista del PIN, aquí nos basta importar, es suficiente importar cada una de estas ontologías. Y esto se hace con la herramienta Protege. Con Protege podemos importar las ontologías y estas van a aparecer en la ontología que está importándolas y nos permite un acceso, vamos a decir, de lectura. Sin embargo, podemos modificar, agregar más bien nuevos conceptos y nuevas relaciones sin modificar la ontología importada. Y vamos a poder instanciarlos, eso sí, sin ningún problema. Entonces, nosotros a nivel de modelo, en nivel PIN, nos bastaba con importar en la sesión, en el modelo de sesión, en la ontología de sesión, las otras ontologías. Y en la construcción de plataforma, también teníamos que utilizar el API. Está bien. Y mi segunda pregunta es porque no le veo yo el aspecto de aplicación distribuida. ¿A dónde está, quiero decir, la aplicación que tú tomas como ejemplo de vídeo a la demande? ¿En qué sentido es distribuida? Es decir, tú distribuida que nuestro servidor era una computadora diferente a donde se visualizaba el audio y el video. Entonces nosotros usamos de una manera representativa en esta diapositiva. El servidor estaba localizado en una máquina, en una computadora diferente a la del cliente. Entonces, nuestro esquema, nuestra propuesta es para aplicaciones multimedia distribuidas, en el sentido de que cliente y servidor, en este caso, se están ejecutando en una misma red, pero en diferentes computadoras. Inclusive consideramos dispositivos móviles como teléfonos inteligentes. ¿Y el problema de optimización se resuelve en un sitio dado? ¿No está distribuido? No, el problema de optimización está centralizado, en este caso, en el administrador autónomo, que en esta figura entra en el punto de control UPnP. Nosotros usamos un punto de control UPnP que existía, que ya existía, y le agregamos la funcionalidad de administrador autónomo. Y dentro de ello estaba tener la información de todas las sesiones existentes en la red para poder hacer la gestión autónoma. Entonces, ese módulo de gestión es central y está ubicado en el punto de control UPnP. Está bien, gracias. Estamos viendo José Aguilar para aquí. Jorge, pero con todas las preguntas de Luisa me vinieron dos preguntas. Una primera es, en este experimento, ustedes tienen un solo manejador autónomo, pero en el paradigma uno podría tener varios manejadores autónomos. Sí, en el paradigma podemos tener varios autónomos. Es decir, en ese caso yo podría tener una respuesta distribuida. Sí, aquí, por ejemplo, otro diseño
ilustrado en la parte del administrador autónomo. En la parte de arriba tenemos sensores y efectores que corresponden al administrador, que son para comunicar con otros administradores autónomos de ser necesario. El otro comentario que te quería hacer era con el modelo de decisión. En el modelo de decisión, ahí es donde implícitamente converge la utilización de moda dentro del manejador autonómico. ¿Cierto? Así es que aquí está ilustrado en esta diapositiva. La parte de arriba es nuestro administrador autónomo, donde nosotros nos enfocamos principalmente al desarrollo del modelo de decisión, pero obviamente en la implementación hicimos las actividades básicas de monitoreo, de análisis. Nos enfocamos en el modelo de decisión para probar la idea y de ejecución finalmente. Y en efecto, como tú dices, este modelo de decisión toma información descrita en moda, que nosotros para efectos de pruebas nuestras prioridades, pero que también usa información de sesión cuando va a ser la ejecución de la decisión, vamos a decir, en el elemento manejado. La priorización es el resultado del proceso de inferencia que se da con moda, ¿cierto? La aceptación de un flujo es el resultado de usar las prioridades descritas con moda. Y luego la ejecución de esta aceptación usa la información también descrita en moda. Bueno, no sé si hay una duda o pregunta. Hay una base de conocimiento. Esa base de conocimiento general, con cada una de las capas de la arquitectura que manejan, es decir, en la CIN, en la PIN y en la PSM, hay una base de conocimiento en cada una de ellas para que haga esa transformación. Me están haciendo una pregunta, Jorge, y te lo voy a tratar de transmitir como lo entiendo. Me están preguntando si en cada una de las capas del modelo de MDA hay una base de conocimiento específica o es una única. No, voy a tratar de explicarme mejor. Estas tres capas propuestas por MDA a nosotros nos sirvieron para seleccionar en un primer lugar, como sí, los estándares y las especificaciones que corresponden a las necesidades del sistema o del usuario. Así que en esta capa sí no hay una base de datos propiamente, sino es una base de conocimientos que está compuesta por los diferentes estándares, como el estándar ITU, F700, ITU, F641, etc. Estos estándares nos permitieron crear los modelos ontológicos semánticos para representar el sistema independientemente de la plataforma en la que se iba a ejecutar. Y en este nivel entonces nosotros tenemos los modelos semánticos. Y finalmente en el PCM lo que tenemos nosotros es la instanciación, las instancias de estos modelos independientes de plataforma y también modelos generados de UML, como mostré algunos diagramas de clase, algunos diagramas de componente. Esto nos permite, las instancias de estos modelos nos permiten crear la base de conocimientos que muestro en el diagrama de la arquitectura de computación autónoma. Pero las instancias
digamos que podemos hablar de del modelo, de los modelos semánticos, que son como los esquemas de la base de datos, y la información real, que son las instancias, de acuerdo a la plataforma y de acuerdo al contexto. Así que la base de datos es única, solamente que tenemos dos partes, la del modelo, los esquemas, y las instancias, los datos reales. Bueno, no sé si hay más preguntas, hay más dudas. Creo que no me han transmitido ninguno y tampoco nadie se ha parado para hacernos más preguntas. Así que Jorge, bueno, no me queda más que agradecerte de nuevo por el escenario que nos has dado, por pedirte que nos envíes la presentación, que está bien interesante. Y nada, mantenernos en contacto para ver cómo podemos continuar trabajando en estos temas. Ahora también a tu regreso a México en cualquier momento, ¿cierto? Sí. Pues mira, este sentido, bueno, que están interesados y también puede haber colaboración, más colaboración. Sí, yo regreso a México al final de mes, que de todas formas desde México, si hay interés podemos colaborar, con mucho gusto. Y pues gracias por la invitación de presentarles el trabajo que se hizo con el grupo de trabajo. Bueno, gracias a ti. Perfecto. Bueno, gracias Jorge. Sí, no vinieron, ¿verdad? No llegaron. Llegaron al final a la repartición de luces. La repartición de los aplausos, viste que son para ti, no para ellos. Ven, Cristóbal y la paz contigo. La contigo. Colera, Odine, Luisación. Mi sono intende Sant'Anna.